¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Tenemos hoy sesión de control al Gobierno. Acaba de producirse el enfrentamiento rifirrafe entre Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez. Segundo rifirrafe en lo que llamamos de curso político. Se ha hablado del salario mínimo interprofesional, entre otras cosas. Hugo Pereira, Congreso de los Diputados. Cuéntanos. ¿Qué tal, Javier? Pues efectivamente, ¿no? Comenzamos el miércoles moviditos, sesión de control aquí en el Congreso de los Diputados. ¿Y qué ocurrió? Bueno, pues que Alberto Núñez Feijóo comenzó preguntándole a Pedro Sánchez sobre esas tensiones en el seno del Gobierno entre PSOE y Sumar por la tributación del salario mínimo. ¿Y qué hizo Pedro Sánchez? Pues no responder de forma directa a la pregunta que le hizo Feijóo bueno, pues empezar con ataques del Partido Popular usando incluso a Bárcenas y ensalzando la subida del SMI que ha cometido el Partido Socialista, el Gobierno de España, en estos últimos años. Con lo cual, la pregunta de Feijóo y vean la no respuesta de Pedro Sánchez. Gracias, presidenta. Señor Sánchez, parafraseando a su líder, el señor Zapatero, que dijo recientemente, un presidente se debe al Parlamento. Le hago una pregunta muy sencilla. ¿La vicepresidenta Díaz sabía que los perceptores del salario mínimo iban a pagar IRPF o mintió cuando dijo que se enteró por la prensa? Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señor Feijóo. Me vuelve a cambiar usted la pregunta. Usted me pregunta por si el Gobierno se preocupa o no por el bienestar de los ciudadanos. Hombre, hablando de las retenciones en el IRPF, los sobresueldos de Bárcenas a la dirección del Partido Popular, eso seguro que no se retenía en el IRPF. En todo caso, ustedes preguntan por el bienestar de los españoles y yo le voy a responder. Mire, en el año 2018 el salario medio en nuestro país era de 1.700 euros. Hoy es de 2.100 euros. En el año 2018 la pensión media era de 1.000 euros. Hoy es de 1.500 euros. En el año 2018 había 19 millones de personas ocupadas. Hoy hay casi 22 millones. Señor Feijóo, ¿sabe cuál es el patrón? Empieza a adivinarlo. Que la diferencia en lo que les preocupa a ustedes y lo que nos preocupa a nosotros se mide en números. Y a diferencia de ustedes, señoría, los números no engañan. Muchas gracias, señor presidente. Señor Núñez Feijóo. Muy bien, señor presidente. Es usted tan constante en no responder como en saquear a los trabajadores españoles. Ha subido 97 veces los impuestos y sigue. La gota que colmó el vaso es que pretenden que los mileuristas también paguen. ¿Cómo va esto, señoría? ¿Ahora los mileuristas son los nuevos ricos de la época sanchista? Mire, usted no encuentra recursos para bajar el IRPF al salario mínimo, pero sí para gastarse 2.000 millones de euros en controlar Telefónica. Los 200 millones que le debe a los pacientes de ELA se los está gastando usted en publicidad institucional. Tiene usted 400 asesores más, altos cargos y asesores, que el último gobierno de Rajoy. En Moncloa, 525 asesores. Y no hay dinero para el tren de Extremadura, pero sí 750 millones para comprar trenes en Marruecos. Para lo que le interesa sí hay dinero, ¿no? Y el esfuerzo de la gente, ¿en qué acaba? Acaba convirtiéndose en cesiones para sus socios, mordidas y pisos para su entorno y sus ministros, y el gobierno más caro de la democracia. Mire, en un país donde es más fácil tener casa si se ocupa ilegalmente que si se trabaja honradamente, en un país donde no hay personas que viven mejor a base de subvenciones que trabajando, hemos de decir que basta ya. Mire, será usted incluso grandilocuente en la réplica, pero ¿cómo nos van a respetar en el mundo si a usted no le respeta la vicepresidenta del Gobierno? ¿Cómo van a creerle usted hablando de aranceles si el mayor arancel se lo pone usted a los trabajadores más modestos? Señor Sánchez, nunca un gobierno ha sido tan inútil, tan caro y tan dividido como el suyo. Muchas gracias, señoría. Bueno, Hugo, la verdad es que ha habido un enfrentamiento ahí importante, como nos contabas antes, hablando de Bárcenas incluso, para contestar a la actualidad del salario mínimo interprofesional. Ha habido más temas en la sesión de control.
Bueno, efectivamente, Javier, ha habido más temas. En esa última intervención de Alberto Núñez Feijóo también le decía, ¿no?, que estamos ante el gobierno más caro, ante el gobierno más dividido y ante el gobierno más inútil. Son los tres adjetivos calificativos que usó Alberto Núñez Feijóo para describir al gobierno de Pedro Sánchez, ¿no? Hoy, desde luego, hay muchos más temas aquí en el Congreso de los Diputados. La sesión de control también está, desde luego, ese aumento en defensa que está dividiendo en el seno del gobierno, una división más, una tensión más en el seno del gobierno, porque, desde luego, el Partido Socialista pues tiene, porque ya es una obligación, no subir el gasto en defensa. Sin embargo, desde sus socios, incluso hasta Sumar, se oponen a ello. Sumar dice que, bueno, que estaría dispuesto a aumentar el gasto de defensa siempre y cuando no sea para cuestiones belicistas, ¿no? Con lo cual, parece que va a haber un pacto condicionado, evidentemente, pero a la vista, entre el Partido Popular y el Partido Socialista, porque una vez más parece que los socios, Javier, de Sánchez, le van a dejar tirado también en el aumento del gasto en defensa que ya exige la Unión Europea. Bueno, pues eso es lo que va a seguir. Gracias, Hugo Pereira, Congreso de los Diputados, auténtico enfrentamiento hoy entre Núñez Feijóo, entre Pedro Sánchez. También interesante esto que nos cuenta Hugo Pereira de el gasto en defensa, que es un tema candente del que se va a hablar cada vez más, porque va a ser prácticamente una obligación del gobierno de Sánchez si quiere cumplir con el compromiso internacional que le va a imponer no solamente Trump, sino la propia también Unión Europea, que sería en este caso lo más importante, más allá de lo que pueda decir Donald Trump. Así que mucho tema candente este miércoles en el Congreso de los Diputados y enfrentamiento, como era previsible, por todo lo alto entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. Es diario, es noticia.